Preséntate ante las cámaras. Hoy tenemos este gran invitado, ¿verdad? Claro que sí. Recíbelo, viejo, recíbelo. No, es que todavía estoy Está enojado, nervioso el estoy señor. nervioso. Está nervioso. Imagínate. Pero bueno, señores, gracias por estarnos viendo, sintonizando una vez más. Y hoy, gracias a Charlie por habernos aceptado la invitación de estar el día de hoy y agradecidos porque a veces es muy difícil, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Charlie DJ. Bueno, yo soy nativo de Cuautitlán, pero desde muy pequeño, pues, llegué aquí a Tultepec a los 7 años. Entonces, pues prácticamente toda mi vida Has estado en Tultepec. He estado aquí en Tultepec. Qué ¿sí? bueno, qué bueno. Y pues bueno, un saludo para todos. Un saludo de parte de Charlie DJ. Charlie DJ, sintonícenos, denle like. Claro que sí, suscríbanse. Hoy el señor Zeus va a empezar a sacar las bibliografías de la papelería. Me fui a la papelería otra vez. Investigar a la gente. Y ahí hoy está investigando a nuestro amigo Charlie DJ, que bueno, pues ahora que hemos estado platicando, pues sabemos que nuestro amigo Charlie pues es un poco reservado, ¿no? En muchos aspectos, pero pues hoy viene a contar un poco de la historia, ¿no? Si me pongo rojo o me chiveo, fíjate, sobre todo eso, tanto que también me habla nervioso. De lo reservado, que ahora ya no sé ni qué preguntar. Cuéntanos, Charlie, cómo inició tu trayectoria dentro de tu gusto por la música. De la música y el estilo. Sí, bueno, miren, yo recuerdo, yo creo que unos 10, 11 años. Mi papá era muy fanático de los discos de los Creedence y mi mamá pues era más tradicional, ya música ranchera, la estación del Barrilito, lo que se escuchaba en ese momento. Yo recuerdo, mi papá compró una consola, una Pilco, y recuerdo que un día llegó con un disco que lo iba a grabar, se lo había prestado su amigo. Y al grabarlo, hasta recuerdo yo tengo el recuerdo aquí presente como si hubiera sido ayer. Puso el disco y eran canciones de lo que denominaban en ese momento la música disco. ¿Sí? Recuerdo que era un tema de Taps, el de Amor Prohibido, que es el que más recuerdo, y otro se llama Saliendo del Escondite, de Pamela Stanley. Entonces, pues yo desde ahí, yo no conocía nada de géneros. Ajá. Yo recuerdo que grabó ese disco y yo dije, no, pues yo de aquí soy, me gusta. Me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención. Ese género. Entonces, yo en ese entonces ya trabajaba con una tía en una tienda acá por la cantera. Y yo me juntaba mi dinerito. Juntaba, y como me empezó a gustar ese género, yo me fui a una tienda de discos que estaba aquí por el Chisme, que era del señor Orlando, que Orlando también tuvo un grupo, que hasta también grabaron un disco de cumbias. ¿Sí? Señor Orlando, que ahorita es el que vende electrónica. La electrónica, sí. La electrónica. Muy conocido por el ambiente, ¿verdad? Sí, entonces yo me acuerdo que lo que yo primero compré fue un cassette de Polymatch y un cassette de Cosmo Stereo. Más o menos como en qué año estamos hablando. Estamos hablando de 85, 84, 85, ¿sí? Ok. Entonces, pues ya de ahí dije, bueno, empecé a juntar y empezaba yo a comprar. Te digo, teníamos la consola de mi papá porque yo estaba chavo. Entonces yo utilizaba la consola, compraba discos con Orlando y los ponía yo en la consola. ¿sí? Pero ¿cómo te nació la situación de mezclar? ¿O te enfocaste o llegaste a saber alguno de los DJ o de los sonidos de ese género? Mira, aquí en Tultepec había sonidos disco. Eran más predominantes que los sonidos. Pero yo recuerdo que pues había una estación de radio, entonces ahí escuchábamos las mezclas de Polymatch y
todo eso. A mí me llamaba mucho la atención. Como yo empezaba a comprar discos, yo entré a la secundaria y en la secundaria yo conocí a un amigo que todavía por ahí nos frecuentamos, se llama Francisco. Francisco y su hermano Enrique, que era mayor, tenían un sonido. Entonces, yo llevaba mis discos, ellos eran de Cuautitlán y yo llevaba mis discos a Cuautitlán, nada más para que los pusieran. Yo todavía no era DJ, DJ era Toño. Y tenía sus tornamesas pues, de consola y ahí mezclaban con una mezcladora Help. Van a decir, bueno, esa mezcladora la fabricaba Ronco de Cuautitlán. Ya existía Ronco en Ya existía Ronco en ese tiempo. ya existía y existía igual a como muchos lo conocemos. Por eso vamos a hablar de cosas interesantes. Exactamente. De cosas interesantes. O sea, así como es el hijo, así, yo creo que él por eso tiene la escuela La por el misma. papá, porque era muy complicado Ronco. Entonces, pero él creó la marca Help, que eran amplificadores, y eran mezcladoras y probablemente iluminación. Nosotros mezclábamos con una mezcladora Help. De esa marca. Sí, de esa marca. Uh-huh. ¿Sí? Ya, pues bueno, más adelante pues mezclaba yo un poco, pero ya hasta finales de los 80s fue cuando yo ya empecé a mezclar con un sonido que se llamaba Cyclops, de nuestro amigo Mario Urbán, de aquí del barrio de Guadalupe. Ahí es donde ya empecé yo a mezclar. Yo era más de escuchar y de bailar. Sí, yo sacaba la consola de mis papás. Cuando había una fiesta, yo agarraba la consola de mi papá, me la llevaba y ahí organizaba, ya llegaba mi papá, óyeme, que no sé qué. ¿Dónde dejaste las cosas? Ya agarraba yo mi consola y ya me la llevaba yo para mi casa, sí, pero, sí. O sea, era muy... A mí me gustaba bailar. Me gustaba la música. Me gustaba la música y el ambiente. Sí, entonces, de ahí ya, les digo, a finales de los 80s, ya con Mario compramos un amplificador y empezamos unas tocaditas y empezamos a armarnos de música. ¿Estabas asociado con él o...? Sí, o sea... Habían hecho su sonido formalmente. Él era el dueño de las cosas, ¿sí? Él era el del bar. El gusto, pues, era de los dos. Íbamos a la prepa, uh-huh, y pues ahí igual agarrábamos nuestra grabadora con nuestras cajotas de cassettes y nos íbamos a la prepa y en los recesos escuchábamos la música. Ajá. Sí, entonces, de hecho, alguna vez nosotros tocamos en el auditorio de Melchor Ocampo con el sonido Maxi Power. Maxi Power de los amigos, era de los... Era de Roberto Urbán. Roberto Urbán. Estaba yo tratando de hacer memoria. También Maxi Power. Sí, ya después yo trabajé también muchos años con... Ya estabas en la preparatoria en ese tiempo. Sí, de los que tú recuerdes de ese género aquí en Tultepec. Pues estaba el Prowins, Luz y Sombra. Yo nunca lo conocí, bueno, el Maxi Power con George, que también se aventaba unas mezclas bien padres. Había un sonido, yo no lo llegué a conocer, pero me decían que al entrar a San Juan, por ahí había de los hermanos Mazoco, tenían un sonido. Estaba el Fania de aquí de Teyahualco, que era sonidero, pero también se aventaba sus mezclas. Top System de Cuautitlán, era algo especial, creo que era de aquí de Tenopalco, Visitación, pero son sonidos de los 80s, ¿sí? Cuando en ese entonces, pues sí, se tocaba, eran versátiles también, o sea, era de lo que más predominaba, ¿no? Era lo que más predominaba, sí, en la zona. ¿Qué nos puedes tú nombrar la cantidad de audio que presentaban a lo mejor en ese tiempo? ¿Ya presentaban iluminación o alguna... ¿Cómo era un sonido discoteca de aquellos tiempos? El sonido discoteca yo recuerdo que eran los módulos, los famosos módulos, que ponían 2 bajos y un medio. Y normalmente los subían en sus bases, ¿sí? Algunos sonidos. Así era el
El sistema que el ocupaba. sistema disco Ujú. de ese entonces, ¿sí? Que ponías tu base, ponías tu baffle, ponías el de bajos y el de medio y el de altos, Tu agudo. ¿sí? Y Entonces, en la iluminación sí se diferenciaba, ¿no? Por a comparación Pues- del tropical. pues había lo que eran entonces los Derby, pues yo creo que esas en todos lados, las Las esferas. que Son las que giraban más- para un lado para el otro, los discos, que esos sí eran un poquito más evolucionados, porque tenían control horizontal, vertical, hacia arriba, hacia abajo. Era o lo los que- platillos, ¿no? También. los platillos, o sea, Ajá. había unos muy caros con muchas funciones, pero pues era muy parecido. Ya después, a finales de los 90, principios de los 90, ya fue Fue la evolución cambiando, ¿no? Ujú. de la iluminación. Yo recuerdo que nosotros hacíamos la iluminación con botes de aceite. Pemex en las gasolineras te vendían unos botes, tú los abrías y ahí le metías ¿Cuánto ingenio había, ¿no? En ese tiempo. el foco del taquero, de ese grueso. El de color, El de color, y con unas latas de leche nido, una grande y una más chica. Tú hacías el sistema para que el motor girara, pero la corriente pasara a través de... Sí, fíjate, ayer en la transmisión pasada estuvimos platicando con tu amigo Chucho y nos mencionó, no sé si te acuerdas, montábamos los clavitos o era el teclado, pero también una que no recordaba yo, el valero, que a la hora de girar, girar la manija, el valero lo hacía girar y iban prendiendo los... Accionando, Sí, ¿no? Las luces. sí, o sea, era el secuenciador. Era el ingenio, ¿no? Era el Era el ingenio en ese MX, momento. ya. Sí, era el El MX, tu botonera, y con tus botones, Pero cuéntanos un poquito más de tu trayectoria. Ya nos contaste un poco de tus inicios. Empiezas ya en la preparatoria, ya te vas por un género en ese momento, especialmente un género solamente, o eres un poco más versátil. ¿Cómo fue ahí tu... Mira, a mí siempre me ha gustado el high energy, Ujú, música disco, muchos le dicen. ujú. Desde que empezó a mí ya me llamó la atención. Entonces, obviamente yo me inclinaba por los sonidos disco, Polymarch, Patrick Miller, Winners, Soundset. Ujú. Cuando nosotros formamos el sonido, pues sí, nuestro género era high energy, Ujú. pero igualmente pues, nos aventábamos las fiestecitas y teníamos que poner, Ser más versátil ser también. más versátiles, pero nuestro gusto Era era el high energy. Entonces nosotros comprábamos discos como locos. O sea, si de por sí cuando yo tenía 12 años me esperaba el fin de semana, ya tenía yo mi bonchezote de discos. Que hizo usted una cosa muy, muy curiosa. En uno de esos eventos de Cuautitlán, los discos que yo tenía se quedaron ahí en el evento con Toño de DJ. Y cuenta la leyenda que años después Toño se acercó a mí para venderme unos discos de Hype, pero eran los mismos. Eran los mismos, Ya ¿no? no dije nada porque más añejados, pero eran es los más, mismos. pero yo les ponía una firma. De hecho, Así ya los sí, yo personalizaba. yo las personalizaba. Tengo un disco de aquella época de los 80s, creo que solo es un disco que yo conservo de los años. De esos años. ¿Sí? Ajá. Porque ya pues ya más adelante cuando termino la prepa, empiezan otros géneros, todavía me tocó el New Beat, pero bueno, yo ya tuve algunas dificultades con Mario y decidimos dejar Separar el proyecto. por la paz. Yo me quedo con mis discos y los vendo y me quedo con una grabadora y nada más. Pero pues bueno, la cosquillita siempre te hace volver. Entonces yo me acuerdo que había un amigo, creo que ya andaba el sonido Galaxia por ese entonces, pero había otro sonido por ahí enfrente del mural. El Shadow Master, el que estaba enfrente del mural, y el Galaxia, el de San Juan. De San Juan. El que vivía por ahí por los Mazucos de los Montoro. Sí. Pues yo a veces me juntaba con ellos y iba a mezclar, o a veces me prestaban sus tornamesas y con sus discos yo mezclaba. Yo ya no tenía discos. O sea, mi carrera como DJ ha sido un poquito, no inconsistente, sino que pues a veces
Yo veo amigos DJs que sí son muy coleccionistas y de hueso colorado. Yo, pues bueno, conforme me gusta la música, conforme me fue llevando la vida, pues a veces tenía yo discos, a veces no, a Fuiste un veces poco intermitente, ¿no? Ahí en esa parte. sí, o sea, siempre he estado Con el gusto. con el gusto de los aparatos de igual manera. Siempre me ha gustado conocer los amperajes, la potencia, la forma de conectar, ecualizar, el ecualizador, el gráfico, paramétrico, de todo, siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, alguna vez, en esa época de los 90s, con Coronita, con Efren, eh, recuerdo que un sonido nos pidió que lo acompañáramos a comprar unos discos. Obviamente, pues en ese entonces, Sonido Corona, pues no existía, ¿sí? Nos fuimos a comprar los discos y nos fuimos a grabar unos cassettes con esos discos. Y yo recuerdo que Coronita en ese entonces le puso a su sonido Caney. Caney. Sonido Caney. Sonido Caney. Era un proyecto que él tenía. Sí, obviamente, pues ya después Ya estaba visualizando ya estaba la idea. visualizando, sí. Igual que tú, me imagino. Pues sí, en esa época, después de un tiempo, yo empecé a volver a comprar discos. Yo ya conocía lo que era, allá en el centro había una tienda de discos muy conocida que estaba por el centro, y ahí trabajaba Efren con el señor de los discos. De los discos. ¿Sí? Ese señor, pues yo me acuerdo que ya tenía los años, porque en el 85, yo recuerdo perfectamente que compré un disco con él y lo fui a estrenar en el área donde estaba el libramiento de Cuautitlán, donde está ahorita el libramiento de Cuautitlán, donde hay una bodega, adelante del Soriana. De Soriana. Ahí era una pista de baile. Ya. Entonces, bueno, Sonido Corona era trabajador del señor de los discos. No recuerdo su nombre. Macedonio. Macedonio, exactamente. Entonces, con el tiempo, Efren le propuso al señor que hicieran un sonido. Y de ahí surgió Sonido Corona. ¿Sí? Y después tienen ahí diferencias. Se retira Efren, forma su propio sonido, que no recuerdo al principio si era cuando eran ellos dos, era Sonido Corona también. Era Corona. Okay. Bueno, se separa Efren, se va Efren y hace su sonido, sigue siendo Corona. Y yo recuerdo que Mr. T, él siempre estaba ahí en la discoteca. Sí, siempre estaba ahí escuchando música. Entonces, no sé cómo estuvo ahí la situación. Aquí lo importante es que de ahí surge el sonido calipachanguero, ¿sí? Ya que se retira a Corona, Mr. T se queda con el señor, y forman lo que más adelante sería el sonido calipachanguero. Con su gradiente, compraron un amplificador, un QSC, el cual yo les conecté. Compraron un ropero, el cual yo les dije, ¿saben qué? Métanle cartón de huevo. Sí, y realmente sí, porque, bueno, nosotros también trabajamos en esa época, y igual que supuestamente las ondas sonoras y todo eso, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Híjoles, no, yo estaba grandecito. Yo soy del 73, estamos hablando de 73, como 20 años. Como 20 años. ¿Y ya tenías noción de cómo conectar un equipo de audio o cómo fue esa parte? Sí, o sea, yo siempre he sido bien curioso. Yo siempre, en los equipos de sonido, yo siempre me acerco. Por ejemplo, ahorita que llegué, luego le vio su estéreo al viejo. Veo el estéreo, o sea, siempre he sido muy curioso en eso. Y siempre me ha gustado, aunque yo nunca estudié nada de esto. Siempre me gustaba leer los manuales, conocer, saber hasta dónde las impedancias. Y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, sabemos y tenemos conocimiento que bastantes compañeros dentro del ambiente te buscaban para que sacarse de sus dudas, que aprender a conectar, que les enseñaras algo. Sí, fíjate que sí, pues Coronita, calipachanguero, me estaba recordando Super Grillo,
no me acordaba. Pero, Eras el Inge de los sonidos en Sí, Tultepec. sí, o sea, ya en los 90 ya estaba un poquito más despegado todo esto. Ajá. O sea, yo creo que fue cuando empezó el auge del sonidero, que por cierto, por ahí había una asociación. Sí, sí. Yo llegué a ir a varias. ¿Fuiste Sí, parte lo Sí, sabemos, sí, sí. sabemos. O sea, yo andaba con Mario en Cycles, pero pues me acuerdo perfectamente de Alejandro. Creo que se llama Alejandro, ¿no? Ajá. Alejandro y sus reuniones y había muchas cosas buenas, pero creo que por ahí pues faltaba algo, ¿no? Yo creo que se intentaron muchas cosas, se hicieron algunos eventos en el centro, pero pues bueno, no recuerdo cuánto duró esa organización, ¿no? Unión? Como fueron como 4 años algo así. aproximadamente. Sí, o sea, había mucho, eran formales, pero dentro de todo de repente como que faltaba el liderazgo sí, Le faltaba todavía a nuestro amigo Alejandro. amigo Alejandro. Un También, poco más llevar las riendas. también me acuerdo que creo que le conecté a Alejandro. Alejandro también. Sí, sí. Entonces, ya en ese entonces, pues, yo estoy muy ligado con Cali Pachanguero porque pues, obviamente pues, me quedaba cerca de la casa y empieza con el proyecto que es el Cerebro Láser, aquí en La Piedad. Muchos lo conocen, muchos recuerdan. Cerebro Láser. Cerebro Láser. Entonces, como nosotros estábamos un poco inactivos en los 90 porque ya había pasado nuestro momento, a nosotros le propusimos a Mr. T que nos diera un espacio para nosotros poner música disco, música High Energy. High Ajá. Energy. Y yo recuerdo, yo no era ni Charlie DJ, yo era DJ Carlos, J. Carlos. estaba el Bruja también. Sí, la bruja La y bruja. el tiburón. El tiburón empezaba. Sí, porque el primero que empezó a agarrar el ambiente de la mezcla fue el amigo Abruja, Sí, Abraham. Abraham, exactamente. Y estaba en ese momento, estaba aquí en Tultepec, era DJ Luis, que Sí. ya más adelante ya sería Luigi Mix, G-Mix. y actualmente ya es Luigi Socorro. Entonces, a nosotros nos daban, no recuerdo si era media hora o era una hora, pero era un espacio muy pequeño para que nosotros pudiéramos mezclar. mezclar. Un set. Pero desde ahí empezamos nosotros a picar piedra aquí en Tultepec y realmente en toda la zona, porque la zona estaba dormida. Y poco a poco fuiste ¿Y qué creciendo tal les como iba DJ. ahí? En el cerebro, ¿qué tal? No, hombre, se ponían muy buenas esas fiestas ahí Sí. en el Cerebro Láser, muy buenas. Ya después también vino Chessman aquí al principio en la herradura, ¿sí? No recuerdo en qué años estuvo también Chessman, pero pues se ponían muy buenos los eventos. Yo creo que sería en el 97, 98 por ahí que estaba Todavía estaba en pleno apogeo. en pleno apogeo la música, ya la sonidera. De los eventos que llegaron a ver, no sé, ¿recuerdas? El Salón del Miau frente a Cebadales. El Miau en Cebadales. donde llegaron bastantes de ese género. ¿Tuviste participación tú de Sí, yo mezclé algunas veces ahí con los de sonido Fancy. Fancy? Fíjense, Fancy de ahí de Cuautitlán. También ellos los conozco desde toda la vida. O sea, yo he andado metiendo mi cuchara por todos lados, ¿sí? Entonces, sí, eran muy buenos eventos ahí en el Miau, ¿sí? Sí, bastantes eventos de ese género. Sí. Jalaba mucho, abarrotaban. Abarrotaban, sí. Sí, ya se conglomeraba la gente bastante. O sea, estaba reviviendo el ambiente, porque sí al principio de los apagó un 80 poco. se apagó un poco. Pero lo que fue el género sonidero, no el disco, el sonidero siguió adelante, ¿sí? Ellos eran los que, pues aquí, Tultepec, pueblo de fiesta, pues tenían trabajo, o sea, había trabajo para los sonideros, Sonidero, ujú. para el sonidero. Charlie DJ empieza a crecer, empieza, me imagino que a darse a conocer aquí, allá. ¿Alguna vez tuviste participación con los grandes de la música disco? Mira, yo a finales de los 80 tuve un sonido, ya estaba un poquito más encarrerado, ya estaba más encarrerado,
yo empiezo a tener un sonido ya propio. Y aquí en Tultepec empezamos a hacer eventos aquí abajo con Germán, hacíamos eventos de high, y sí se contaba la gente. Iba Valentín, iba Miguel Hernández, Maximanía. Empezábamos nosotros a meter ruido, ¿sí? Y en otras partes del Estado de México, el distrito, igual se empezó a despertar mucho El género. este género. gremio. A principios de los 2000, finales de los 90, a principios de los 2000, Patrick Miller abre una página por internet. Entonces empiezan ahí se empieza a generar más ruido de nosotros los calleros, porque había un foro. Entonces en el foro de Patrick se interactuaba. Entonces en algún momento se juntaban tanto patricios como polimarcheros. O sea, ahí empezó la verdadera euforia, porque se empezaron a organizar eventos en la Agrícola Oriental. Empezó ya a haber más auge en Patrick Miller, y de alguna manera empezó eso a meterle un poquito más de ruido a Polymarch, porque bueno, Polymarch nunca dejó de tocar, pero ya como que dejaba a un lado más el género high energy, ¿no? el high energy. Yo ahí en ese entonces, a principios de los 2000, pues me empiezan a invitar. Ahí fue donde ya yo creo el nombre a finales de los 90 yo creo el nombre de Charlie DJ. Entonces, como había muchas cosas por hacer, nos empiezan a invitar a eventos, y empieza a haber eventos muy buenos, con DJ muy buenos, con Morvan, con Rubén Reynoso, con Víctor Estrella, con Wally, muchos, o sea, omitiría muchos nombres, y se empieza a encenderse esto. Patrick Miller igual empieza con DJs invitados. A mí me invitan en 2 ocasiones a Patrick Miller, ahí a la base de Mérida 17, en el 2004, ¿sí? Bien curioso porque, pues bueno, ya empieza lo que es el High Energy, ya empiezan a diferenciar lo que es el Italo Disco. Se empiezan a abrir los géneros. Ya con el internet se abre esto mucho. Yo en esa época comienzo con un proyecto que es Charlie DJ Virtual Radio. A principios de los 90s, a mí un compañero de trabajo me dice cómo crear yo una página para poder transmitir. Uh-huh. Entonces, en ese entonces pues, era un módem de 56 kilobytes y o hablabas por teléfono o transmitías. Sí. Cuando se cortaba. Sí. Entonces yo empiezo con el proyecto de Charlie DJ, empiezo a transmitir, que era una cosa muy básica. Tú subías tus canciones a un servidor y el servidor se encargaba de reproducirlas. Pero en ese entonces el subir una canción, tardaba, para empezar, ¿no? Había correos que te soportaran el peso de una sola canción. Sí. Entonces yo recurro a través de a mi amigo Luis Pérez y de Lidia, una chica que le mando un saludo. Saludos. Saludos. A Lidia. Ella trabajaba creo que en el Politécnico o en UNAM. Entonces ellos sí tenían servidores en los cuales sus correos electrónicos soportaban la carga de la canción. Entonces yo a través de ella me ayudaban a subir las canciones al servidor y empezar a transmitir. Entonces, pues bueno, yo empiezo a transmitir cosas de Patrick. Ya en ese entonces nosotros ya teníamos relación tanto con Abel Rodríguez de Polymarch, con Apolinar, con Víctor Estrella, con Arnulfo Valles, con varios DJs del género, y nos empiezan a mandar sus trabajos. Polymarch a principios de los 90 volvió a lo que es Mix FM en estelares de Polymarch, pero aquí nosotros como Virtual Radio fuimos los primeros. Para empezar, fuimos la primera estación en México sobre High Energy. Había unas sonideras, pero como les comentaba hace un momento, los fuertes en ese momento eran de Estados Unidos. Los sonideros de Estados Unidos eran los que transmitían. Y había, del género, había en los Países Bajos, había como 2 o 3 estaciones que se dedicaban a lo de High Energy, ya era el Italo Disco allá. Entonces, éramos pocos.
yo recuerdo que nosotros fuimos los primeros que transmitimos un programa especial de Polymarch con la voz de Romeo Herrera, un locutor muy conocido en los 80s. Él regresó cuando fue otra vez el inicio en Mix FM, porque él era, creo que el director general de Mix FM. Pero nosotros, su voz, fuimos los primeros en volverla a transmitir después de, pues no sé, creo que 15, 20 años. Que salió, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, qué Sí. interesante, ¿no? Charlie, ¿desde dónde inicia? ¿Cómo va escalonando? Y llega a tal grado de que, Bueno, bueno, su plataforma. llegan a las plataformas de la radio y primeras. empiezan, Claro. ¿no? ¿Qué pasa después cuando llega el género del industrial? Bueno, en los 90s, en el industrial, te digo, obviamente pues queda Spinks, queda Winners con Víctor Estrella, Vacancy, o sea, todos esos sonidos siguieron generando, seguían tocando lo que fue el industrial, lo que fue el dance, Valentino, lo que fue el underground, ¿sí? O sea, todos ellos siguieron trabajando. Nosotros a lo mejor nos quedamos un poquito encasillados porque nosotros éramos más DJs de high, ¿sí? Pero obviamente hubo otros DJs que siguieron evolucionando, como Víctor Estrella, que él siguió dándole y él se fueron dando la tarea de fueron los otros dando. géneros. Sí, Arnulfo Valles, pues obviamente tenía su programa en Stereo 100, él transmitía todos los fines de semana un segmento de 1 hora dedicado al High Energy. Sí, o sea, todos seguíamos picando piedra. Tal vez nosotros evocando un poquito más el género del High Energy, de la música de los 80, pero la música siguió evolucionando. Siguió, es como ahorita, pues obviamente no son las mismas cumbias de los 70, sí. Ni los huepas, ¿verdad? Ni los huepas, en ese tiempo. Tenemos conocimiento de que, bueno, ¿haces arreglos también de canciones o los remasterizas? Mira, yo conozco a Arnulfo Valles con su programa de radio. Te digo, ya se conjuntan varias cosas, Polymarch, Patrick Miller, Arnulfo Valles. Yo voy a su casa y él está preparando lo que es el 3er aniversario de su programa. Pero yo al ver ya tanta tecnología, porque yo digamos que estaba nuevamente empezando de nuevo. De nuevo. Yo veo que maneja ya su Mac, su Pro Tools y todo eso. Arnulfo Valles era un genio, en paz descanse. Era un genio porque él empezó desde la grabadora de carrete a mezclar, como lo hacían en los 80s, que era súper complicadísimo. Sí, me imagino. Y yo me acuerdo que llego con él, lo veo su trabajo, y yo no le pregunto nada, nada más veo. Ni él me explica algunas cosas y todo eso. Pero yo veo y yo me quedo impactado con el trabajo que hace. Entonces, yo llego a mi casa y empiezo pues en modo pobre. Porque él tenía Mac, yo tenía una Pentium 2 o Pentium 1. Sí. Empiezo a trabajar un poco con Sony Vegas, Sonic Foundry Vegas en aquel entonces, y empiezo yo, para empezar, a tratar de hacer algunas mezclas. Ya mezclas, ediciones en computadora. Me salen algunas, empiezo con algunos demos, pero ahí yo le doy empiezo a subir videos y le doy al clavo en algo, en el que los videos yo también los podía yo mezclar. Y sobre todo, les podía quitar yo el audio original y les podía poner yo un audio limpio, sincronizando la voz. O sea, todo fue, con Arnulfo fue lo del audio, pero fue de modo empírico lo del video. Entonces yo al principio, en el 2002, ya después de haber perfeccionado la técnica, yo lanzó un volumen que se llama volumen 1 de High Energy, de Charlie DJ. Son videos mezclados. Esos videos mezclados, no sé si recuerden el Negro Mix. Era una persona que vendía compactos, sí. o Rabia Records. Esas personas se volvieron ricos. Porque Sí, yo saqué 2 volúmenes de videos y esos videos yo los veía por todos lados, ¿sí? Aquí, en Cuauhti, en el distrito, o sea, fue un boom
fueron un boom esos videos, fueron dos volúmenes que yo hice. Pero tú se los proporcionaste No. o los subiste a la plataforma, ¿cómo fue que No recuerdo, lo que obtuvieron? pasa es que, o sea, yo hacía el trabajo Ajá. y a veces me lo pedían y lo daba. Yo sabía, por ejemplo, yo tenía aquí en Cuautla un amigo, Claudio, a Claudio sí se los daba y él los vendía ahí. Y a veces yo llegaba y comíamos y mira, te invito de tu mismo trabajo. Sí, pues sí. Sí, a sí, veces, sí, esa es la la verdad. realidad. Sí. O sea, yo a veces no entiendo la gente que dice, no, pues mi producción yo hago y agarra samples de otro. O sea, no son dueños, o sea, ellos, Claro, no, o sea, no lo trabajaron. no lo trabajaron. Yo en los videos pues únicamente los mezclaba, los autores pues son otros, los que tendrían que haber cobrado dinero eran otros, Sí, claro. ¿sí? Pero a mí me gustaba porque a mí esos videos me dieron mucha proyección, mucha. O sea, yo a veces iba a un evento y yo escuchaba gente que hablaba de mi trabajo y no me conocían. Sí, claro. Y yo no decía, ay, hola, mira, yo soy el que hice esos videos. Claro. No sé, a lo mejor no sé cuántos, si vendieron muchos videos Sí, aquí. sí fue un boom en esos tiempos. Sí, yo claro, sí recuerdo claro. esas mezclas ya con el video y era pues bastante atractivo porque pues no lo encontrabas tan fácil, ¿no? O sea, como dice, ya checando esa situación del negro mix o de ahí dices, Sí, y fíjate dónde nos debemos enterar, ¿no? ¿Quién era el autor? O ¿Quién era sea, el autor? ¿quién era el Hasta autor ahora, hombre. del trabajo, le ¿no? quitaba ahí mi logotipo, Ajá. decía charlieday.net Y ya lo y ponía. le ponía ahí negro mix. Negro le ponía Mix siempre iba a la esquinita, sí. marcaban No, sí, la sí, esquina, no. ¿sí? Entonces yo hice dos, ya después ya dije, no, ya no voy a hacer, porque ya me los piratean, ¿no? Sí, sí, sí. Señores, si buscan al Negro Mix, Hay que cobrarle al negro Hay mix. que cobrarle la al negro regalía. Sí. Y bueno, eso fue el 2003. Posteriormente, pues ya bien entrados, yo hice un demo de una canción de Jai, por ahí por esa época, yo digo, bueno, yo no soy productor, yo nada más agarraba muestras y hacía cosas. Entonces yo hice un primer demo por el 2002 y yo hice una segunda canción por el 2004. ¿Sí? Y también hubo una canción muy conocida del arpa que le dicen en Miller, que por ahí, por ciertas situaciones, con una amiga de Estados Unidos, con Emi, con Akatsin, que era su pareja en ese momento, nosotros hicimos un remix de esa canción ya vocalizada y posteriormente yo lancé una canción también con la voz de Emi, ya hecha, digamos que hecha por mí, pero te digo, eran... o sea que podemos decir que inicias, vas creciendo, llegas hasta donde nos cuentas, las estaciones de radio, sigues trabajando. Ahora ya nos está haciendo mención de que ya conoció a la gente que cantaba esas canciones. Sí, a los autores, A a los los autores. cantantes. Y Sí. producías también ya tus demos. Sí, o sea, ya hacíamos ahí. Lo que pasa es que ese periodo para mí fue muy productivo. Yo estaba ya muy encarrerado con eso. Entonces yo ya me dedicaba a la edición de video, a la edición de audio. Ya empezábamos con la onda de los 3D. También mencionaste que ya trabajabas los samplers, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que cuando fue un evento de Polymarch, con mi amigo de Oaxaca, Luis Pérez, que también me ayudó mucho en la estación, como era un homenaje a Tony Barrera, nosotros hicimos un collage que lo presentamos en Casa Popular cuando vino Taps. Entonces por ahí hay unas fotos donde ahí me veo yo en la consola de video, ahí en Polymarch, ¿sí? También cuando fue un evento aquí en Ecatepec, igual, yo hice unos virtuales en 3D de Polymarch, girando los clásicos, ¿no? Que ahorita Pues también trabajaste para el señor Apolinar, ¿no? Sí, ya dentro de su... Trabajaste para Polinar y también para Polimarch, o participaste con ellos. Aparte, ¿alguien más de los del género que hayas participado? Pues yo creo que no, yo creo que nada más con ellos dos, o sea, con Patrick mezclé un par de ocasiones
y con Poli era un poquito más la relación. Pero el haber participado ya con ellos, pues pues, ya ya los es- demás, pues aunque más quieran, ¿no? Oye, llegó a la cima, ¿no? Y ahora ya no me quiero bajar. ¿Cómo te sentiste cuando llegas a, por ejemplo, empiezas a participar con Patrick? ¿Cómo te sientes No, pues cuando imagínate, llegas a ese momento? Porque digo, pues para nosotros sería algo fantástico, ¿no? fueron dos participaciones, hay video. Ajá. Fíjate que lo chistoso es que cuando a mí era por convocatoria, o sea, la misma gente del foro Del decía, foro, ujú. no, pues queremos que mezcle tal persona, que mezcle tal persona. Y la gente te eligió en ese Me momento. eligió Ajá. para empezar, pero a mí me eligieron en un género que yo no manejo mucho, que es el ítalo. Entonces, yo digo, bueno, fui a dar pena, vergüenza ahí, pero ahí está No, o sea, digo, no, bueno, no. yo creo que le pusieron el 4 Ah, para ayudar. Tranquilo, vamos a hacer el día. No, pero al final pues llegaste, ¿no? O sea, Llegaste a llegué, ese- lo hice, no creo que haya estado tan mal porque pues, no, la gente A estaba lo mejor no era bailando. tu fuerte, pero No era mi fuerte, pero pues de alguna manera, no me gustaba y pedir. por algo la gente también Sí. te pidió, ¿no? Luego ya la segunda ocasión pues ya fue más, y ya fue más extremo porque era... Sí, ya voy para- más preparado. ¿Por qué te imaginas tú que ellos hayan decidido por ti? Porque ya te conocían, ya Conocían tu tenían trabajo. el trabajo, o ya habían visto tu trabajo, no sé, el que habías hecho y Sí, ya. decidieron. Ya estábamos con lo de los videos. O sea, ya estábamos con las mezclas en los videos. Pues obviamente eso, Sí, llamó mucho. yo no puedo imaginarme la magnitud. Se vendieron muchos porque digo, yo los veía por donde quiera. Sí, Sí, de a 10 pesos, de a 15 pesos. Sí. Pero pues era... sí, por no, es que es la verdad. donde quiera andaban esos videos. ¿Sí? Entonces yo creo que también eso influyó. Digo, yo estoy agradecido. O sea, yo no digo, ay, negro. No, al contrario, creo que eso en la época me dio muchísima proyección. Eso, la estación de radio, porque en la estación de radio sí me escuchaba la gente. Era muy rudimentario, no es como ahorita, no es como ahorita que estamos transmitiendo el podcast y todo eso. Ujú. Era rudimentario, pero era la novedad. Claro. Entonces había gente de todo el mundo que Viéndote, se conectaba. Sí, las entrevistas obviamente las grabábamos, las procesábamos, las subíamos al servidor y ya se transmitía. Claro. Entonces, pues sí, fue esa época que fue la más padre para mí, porque pues yo decía antes, no, yo quisiera hacer esto, y lo hice. O sea, estuve para mí con los dos equipos de sonido más representativos, Más grandes, Más ¿no? representativos del género. del género. Trabajamos un poquito más en otros proyectos, en algún momento dentro del género. Estamos hablando del High Energy. Trajimos artistas, Stacy Q, J.D. Hall, por ahí también andábamos metidos. Hicimos promocionales para esos eventos. Ujú. Hacía yo promocionales para sonidos, hacía yo spots para equipos de sonido de aquí de Tultepec también. Había varios que ahí les gustaban mis trabajillos ahí, pero pues Algunos que hayas... yo me acuerdo me acuerdo mucho de Rumor Latino. Le hice a Chessman, a Maximanía, Foster, a varios. De hecho, también alguna vez yo le hicimos una presentación a Sonido Circus. Y Circus tocó con Patrick Miller en el Toreo de Cuatro Caminos. Ujú. Entonces fue muy impactante para mí ver una presentación que tú realizaste. un video en el Toreo de Cuatro Caminos, sí, con todas las pantallas hasta arriba. Estaba a un lado de mí locutor, el que me grabó las voces, Alfredito Gamboa, el Fly Magic, que ahorita es de los fuertes en las transmisiones los miércoles. Pues sí, o sea, es algo muy padre. Sí. ¿Qué pasa con la estación de radio? Mira, la estación de radio, pues llega a su ciclo, o sea, cierra su ciclo, no recuerdo si fue 3 o 4 años después, ¿sí? Obviamente mi trabajo no me lo permitía, entonces ya no había tiempo, ya no había manera de... Y pues en ese entonces ya empezaban a surgir pues ya otras estaciones. Sí, ya se ampliaba, ¿no? Ya Más se ampliaba. el internet y las páginas. Entonces, pues bueno, ya hay ciertas cosas que fueron cambiando. Afortunadamente fuimos los primeros. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? De ser los pioneros, ¿no? Porque pues es como todo, ¿no? Llega el momento donde pues se acaba. Sí. Sí, se acaba. Miren, yo quiero aclarar,
yo tengo mi nombre como Charlie DJ, pero Charlie DJ pues no soy yo. O sea, es un conjunto de personas que han colaborado Sí, a lo largo vienen todo- atrás de todo. ti. Sí, Que se haya formado ese nombre, que ¿no? se haya formado ese nombre y sobre todo que se haya consolidado en aquella época, porque había amigos que pues que subían el video, que me daban el acceso al servidor, ya porque después Todo el apoyo que se fue todo formando, ¿no? Prácticamente podemos decir que Charlie DJ es una empresa. pues sí, sí, éramos una empresa. Nosotros llegamos a transmitir nuestros sets en una radio de Oaxaca, creo que eran los viernes o los sábados en la noche. Entonces, yo grababa los sets de High y allá en Oaxaca los transmitían. A raíz de eso me invitan a un evento en Oaxaca con Radio Éxitos, donde va, bueno, ya no era de High, era de electrónica, donde fue Giorgio Brindisi, fue DJ Sobrino, fue Víctor Estrella, y a mí me invitan para ese evento. Para ese evento. Entonces, pues sí, a raíz de lo que fuimos trabajando, pues nos empezaron a invitar a... Sí, te abría las puertas Sí, también, ¿no? Ya de exactamente, alguna vez. diferentes espacios. Platícanos un poco de la colección que puedas tener tú de música. Me imagino que es en vinil o Es en vinil. hay en algún otro formato. No, ya de hecho, yo ya deseché los cassettes y los CDs. por ahí alguien salió ganón. Ay, ¿Quién se los llevó a ver? ¿Quién se los llevó? No. Bueno, pues yo ya después, yo llegué a tener una colección de cassettes y de CDs muy grandes. Pero, pues bueno, ya con la oportunidad de que yo puedo tener otra vez tornamesas y mezcladora, pues decido que mi fuerte sería el vinil. Entonces empiezo a comprar, yo empecé a comprar desde mediados de los 90s hasta la actualidad. No compro mucho, pero pues yo creo que sí, yo debo de tener una colección como de unos 2000 discos de vinil. Una amplia colección. Como 2000 2000 discos de vinil. ¿Qué? Pero entonces tu fuerte es más en el vinil. Sí, o sea, yo opto por... Sí, mezclas también, digo, ahora ya se ha modernizado mucho. Ah, no, sí, o sea, Mm, por lo mismo de que yo me dedico Lo a digital, ¿no? la edición de video y de audio. Todavía obviamente, continúas con eso. obviamente, pues uno tiene que estar A la vanguardia, a la al día. vanguardia de todo. Sí, claro. ¿sí? O sea, mi hobby, mi gusto es el vinil, pero yo no estoy peleado con los controladores, con las ampliadoras, con ¿Qué nada de eso. opinas con ahora la era digital a comparación de... Pues es que es Sí, es totalmente un diferente. gran yo supongo. apoyo porque pues ya con el sync que se ocupan, Ya se sincroniza todo. ya con el tono, pues ya no aunque la pongas al más 100, ya no te escuchas como ardillita, ¿no? No, y antes sí tenías que Antes- tener bastante antes oído, sí, ¿no? Para empatar. Era oído el más o menos que se parecieran las canciones, que fueran más o menos de tono. Sí, Ahorita la pues, relacionamos. es padre, o sea, yo a veces veo el trabajo de muchos DJs de controlador, que mis respetos, o sea, mezclan muy bien. Yo soy de la idea de que, bueno, en una fiesta no se van a fijar si es vinil o Claro. si es MP3 Sí, claro. o lo que sea, ¿no? Hay muy buenos, hay personas que sí se aprovechan. Esto pues sí ha dado también pauta que mucha gente sea muy ególatra, pero pues bueno, yo creo que Por todos lados. en todos lados, no están de los viniles Claro. y todo eso. Entonces, pues qué padre que ya hoy las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de que ya, pues a lo mejor te juntas 3,000, 4,000 pesos, ya te compras un controlador básico, ¿sí? Sí, claro. A no comprarte una tornamesa que te puede costar 20,000, 25,000 ¿No? pesos cada uno. Y ya con la computadora, con todo eso, Sí. ya eliges las pistas más fácil y en aquel tiempo pues era otro rollo, ¿no? Sí, era otro rollo. Yo ahorita, pues bueno, no he mezclado, sí he estado en presencia de un controlador, sí lo sé utilizar. Por algunas situaciones también, en algún momento en mi trabajo, pues me exigía yo que utilizara softwares y todo eso para la edición Ujú. de audio y de video. Entonces, pues es padre que esto siga evolucionando. Yo lo que les digo pues, es que a los DJs que son de antaño, pues también tenemos que salpicarnos un poquito de lo nuevo, De la ¿no? actualidad, claro. No, y tenemos que pues darle a conocer a la gente, ¿no? O sea, la idea de la invitación, darle a conocer a la gente desde dónde vienes, cuál fue tu trayectoria,
¿Hasta dónde y hasta dónde quiere llegar Charlie Mix? Sí, mira, Charlie DJ actualmente, pues bueno, sigue mezclando ocasionalmente. Por ahí tenemos un problema de auditivo, en el cual ya el doctor ya nos recomendó guardar reposo. Estuvimos fuera del aire como 2 años, pero bueno, ocasionalmente asistimos a eventos que nos invitan. Apenas hace unos 15 días estuvimos aquí en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, nos fue muy bien. Hace un poco tiempo saqué una nueva canción, ¿sí? Con por ahí, y pues tenemos algunos planecitos por ahí de... No hay nombre de la canción. No, No hay nombre, se la van a robar. De hecho, pueden ustedes acceder a YouTube, a Charlie DJ High Energy Ray Radio. Ahí es diferente, ahí es diferente. Ahí van a encontrar diferentes sets mezclados en vivo, algunas producciones, algunos remixes. Y claro, nada más hechos trabajas por Charlie DJ. del género de la música disco. Sí, como hobby, sí. He tenido oportunidad de trabajar con otros géneros. No estoy peleado con ninguno. O sea, de alguna vez por el trabajo, pues trabajé banda, trabajé reggaetón, trabajé de todo tipo. Todo un poco. ¿Sí? Alguna vez editamos música para Guatemala, para un show de Guatemala, en el cual estuvimos ahí editando. Fíjate, o sea, también has producido Charlie, internacionalmente. no nada más nacional, sino internacional, ¿no? O sea, ha qué bueno, ¿no? exportado sets. Sí, bueno, hemos trabajado un poquito. Por ahí hemos andado en toda la República ya en otro ambiente de la pirotecnia, ya que en algún momento trabajamos como diseñadores de piromusicales. Entonces esto nos hizo que anduviéramos por toda la República con la música que nos pedía la gente. O sea, dependiendo del cliente, pues Adaptabas. se adapta uno a poner un guapango de Moncayo, una cumbia, un vals, una clásica, o sea, de todo, ¿sí? ¿Hasta dónde trasciende? Sí. Chécate, ahora ya hasta en la pirotecnia ha entrado Charlie. Pues sí, son parte de cómo ha ido. Bueno, y que definitivamente avanzando nosotros su trabajo. desconocemos, ¿no? Porque, bueno, conocemos a Charlie y dijimos, pues es DJ, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Mira, ahorita ya sabemos. Se va expandiendo su sí, historia. Claro, Sí, claro. nosotros editamos algunas veces para el concurso de aquí de piromusicales de Tultepec. Yo, como les digo, yo fui diseñador, ganamos por ahí creo que 2 primeros lugares, un tercer lugar, un quinto lugar. Y por ahí lo más reciente, yo edité por ahí un audio para, no recuerdo si fue para Uruguay o fue para Argentina, que también creo que quedaron en segundo o tercer lugar, ¿sí? Entonces, pues Así sí. o más. Sigue abriendo las puertas, ¿no? Sigue abriendo las puertas, Sí, ¿no? qué bueno, No, qué bueno. no, yo, El no, trabajo. o sea, participamos en la edición de... Y por ahí alguien nos comentó alguna vez en un canal de televisión. el señor de las bibliografías. ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí, hombre? ¿Cómo sucedió? Bueno, nosotros, yo recuerdo que, bueno, anteriormente les platiqué de Maxi Power, de Roberto Urbán. Roberto Urbán ya después, con los años, me invitó a trabajar en su empresa. Por eso, precisamente, bueno, Roberto Urbán es dueño de Luminotecnia FX, Luminotecnia. Entonces, él tanto, pues, se dedica a lo de los shows piromusicales, pirotecnia, efectos especiales en televisión y teatro. Entonces, él en alguna ocasión necesitaba un DJ y me habla. Todavía no trabajaba con él, me habla y me dice, oye, ¿sabes que necesito un DJ? No, pues sí, yo tengo las tornas, yo tengo todo. Y no, pues ¿a dónde? Pues paso por ti. Y ya nos fuimos a una locación, allá por el Ajusco, me parece. Era para la telenovela de Fuego en la Sangre. Pero no te había comentado. Sí, bien, o sea, sí, ya sabías. sí, ya sabía yo un poco. Ok. Entonces por ahí tuvimos nuestros 3 segundos de fama teniendo En fuego en la sangre. Fuego en la sangre, hombre. Atención y. cuando Susana Sauleto se acuerda de cuando era niña, ahí salimos nosotros de DJ. Búsquenlo a Charlie DJ. Entonces, Sí.
fuego en la Ya sangre. posteriormente, pues ya, después con el tiempo ya formalizo mi espacio con Luminotecnia y empiezo a trabajar con ellos. Entonces, pues de igual manera me vuelvo ahora técnico en el de efectos especiales para televisión y pues estuvimos trabajando varios años, más de 10 años en todo ese tipo de... ¿Y actualmente estás trabajando eso o tienes otro? No, ya ahorita me dedico al comercio, ya en otro género ya más tranquilito. Sí, era complicado estar. No, era padre, pero pues, obviamente tenemos que Aún, seguir aún, aún el amor dentro de... del género, aún conservas, bueno, ya nos comentaste de los viniles, aún De su conservas colección. tornamesas, Sí, todo sí. eso y Sí. en sus momentos libres el señor agarra sus viniles, empieza. Dice, y ahorita voy a llegar, Sí, me acordé de esta. me acordé de Sí. esta ronda. Yo siempre he tenido el contacto con la música. Ahorita pues sí tengo mi colección, tengo mis tornamesas. Ocasionalmente cuando tengo un evento pues sí me preparo, porque ya a estas alturas ya tienes que ir un poquito más preparado. Todavía hace unos 2 años, 3 años pues íbamos a como Dios nos dio a entender. Pero improvisábamos y no hay tanto problema. O sea, Sí, tenemos esa capacidad, pero ahora por respeto a la gente tratamos de prepararnos un poquito más. Digo, no es seguido, me tengo que cuidar, pero sí, ocasionalmente agarro mis tornas. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos un buen rato y ya de aquí a lo mejor pasa algo más otra vez. A lo mejor pasa una semana, 2 semanas así y otra vez. Sí, otra vez ahí estamos para prepararnos para el próximo, porque pues, ahorita tenemos una propuesta de invitación para dentro de un mes y medio, 2 meses. Sí, sigue trabajando DJ Charlie. Fíjate nada más que, pues qué bonito, ¿no? Saber estas historias, porque realmente, pues no conocemos la historia, el proyecto, el crecimiento, cómo se conforma, pues el DJ, en este caso DJ Charlie, que pues fue escalando poco a poco. Y hay muchas anécdotas más, supongo que pues no nos alcanza el tiempo para poder decir todo, ¿no? Pero claro, sí he tenido la fortuna de conocer muchos amigos aquí en Tultepec, también fuera, con los cuales hemos podido participar, apoyar, congeniar. Yo creo que aquí Tultepec es un lugar donde surge mucho talento, sí, y no nada más en el aspecto de la pirotecnia. Yo creo que también aquí pues son músicos. Sí, de aquí mucho. Pues bueno, hay 2 o 3 personajes que son reconocidos dentro del ambiente de DJs y de sonideros. Y yo siento que aquí es un buen lugar para estar y para hacer lo que nos gusta. Yo le digo a todos los sonideros que le echen ganas. O sea, si nosotros hacemos lo que nos gusta, en algún momento vamos a recibir mucha satisfacción. Gratificaciones, ¿no? Sí, y sobre todo prepararse, ¿no? Como tú lo mencionabas ahorita, por respeto a la gente, sí. ya te vas preparando, ¿no? Entonces ese es un buen consejo también para los si es sonidero, pues proyectar algo nuevo, diferente, arriesgarse, estudiar, ¿no? Manuales. Hoy en día la herramienta que tenemos es el internet, entonces cualquier duda de un aparato, de cómo conectar, pues tenemos toda la herramienta. Hay mucha información hoy en día. O como nos comentabas, ¿no? Tú estudiaste el manual ya por ejemplo, del QSC, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? De aquel tiempo, sí. Te diste a la tarea de investigar, porque a lo mejor tú decías, yo no estudié. No se quedaba con la duda, pero no te quedabas con la duda y preferías investigarlo, ¿no? Para poder desarrollar. Sí, le digo, pero este ambiente es muy bonito. De repente sí hay ciertas situaciones que bueno, a veces sí, pero en general es un ambiente sano y bonito. Y yo digo, bueno, todos los sonideros o DJs, pues hay que estudiar un poquito, hay que apasionarse con esto, ¿sí? Y los que están empezando yo creo que son muy apasionados. Es cuando más estamos más apasionados. Los que estamos ya un poquito más recorridos, pues igual yo creo que ese gusto no se pero no se acaba. No se acaba. Entonces, pues yo los invito a que sigan
sigan adelante con sus proyectos. Claro. Yo es lo que yo es lo que siempre he dicho, o sea, yo por el hecho de que tenga X cantidad de discos no significa que, o sea, puede ir un DJ a lo mejor con 20 discos y dar un gran trabajo, buen ¿no? set. Igual puede ir un sonidero a lo mejor con 4 bocinas o con 2 Y hacer un buen y trabajo. hacer un buen trabajo. Sí, Claro. eso es más que nada el empeño que le ponga uno. Sí, así es. Es parte del espectáculo y de que pues sí se proyecte el talento. Más que nada porque hay mucho egocentrismo y en lugar de seguir atacando esa situación, tratar de mejor ir apoyando. Mira, yo creo que aquí lo importante es, por ejemplo, bueno, he tenido problemas como todos, ¿sí? A lo mejor de repente lo que yo comente no es el del agrado de muchas personas, pero yo también Claro. a veces entro en polémica. Pero yo lo que digo es que uno nunca se debe de fijar del que está al lado. Uno siempre tiene que ir de frente con sus ideas y con sus proyectos. O sea, no te tienes que comparar Ni competir con nadie, contigo mismo. Sí, contigo mismo. Pues ahí está para que nos lo llevemos y lo analicemos. ¿A dónde lo vas a llevar? Señores, ya tienen tarea para que estén pensando bien. Hagan su tarea, jóvenes, sonideros, DJs. ¿Algo más que quieras preguntarle a...? Pues se nos va el tiempo, la verdad es que estamos muy, muy a gusto porque, digo, la verdad para mí es un placer. Es una historia. Conocer a un personaje de esta magnitud, muy, muy a gusto, la verdad. Y conocer más de la cultura de un DJ, porque no es lo mismo un DJ como un sonidero. Realmente lo que nos une es la música y pues hoy agradezco a Charly que esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué más le puedes decir, viejo? No, pues agradecerle porque pues ya no sabes después ni qué preguntarle porque dije, hijo, yo ya la bibliografía me estaba fallando. Dice, no, ya es tarde, ya que se vaya. Ya. Dice, no salieron todas pero, las pues bueno, ahí está y lo que hoy nos comenta lo vamos a llevar hoy, mañana y siempre, ¿sí? Sí. Presentes tanto como DJ, como tú que eres DJ de los nacionales e internacionales. Y uno se dedica a la al coleccionista de los sonidos. Al coleccionismo, sí, claro. No, pero todo empatan, o sea, es cultura, es que todo va de la mano. Música, todo va de la mano de diferentes. O sea, ahorita el ambiente sonidero está muy fuerte por todos lados, muy fuerte. Sí, o sea, hay eventos. Que ahora ha cambiado, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, no? Ahora ya son producciones grandes, ya son espectáculos. Sí, ya está la chimoltrufia y ya. Pero digo, bueno. El Chapulín Colorado. Ya cambió. Yo probablemente lo que yo les digo es que traten de innovar en el ambiente musical porque uno va a bailar. Entonces, no necesariamente que traigas una canción nueva, o sea, puedes a lo mejor escarbarle, porque hay muchísimos temas, hay mucha música, el ambiente sonidero es muy amplio. Entonces, pues, volver a sacarlas del baúl, sí, claro, muchas canciones muy buenas, sí, y probablemente yo siempre he dicho, hay que proponerle a la gente, porque normalmente yo trato de salir un poquito del estándar del ambiente high energy. O sea, yo trato de poner canciones que probablemente ya no se habían escuchado o probablemente algunas cosas diferentes, ¿sí? Entonces yo es lo que le digo al ambiente sonidero. Tienen todo para hacer un buen evento y no estarle copiando a lo mejor a otro, ¿sí? Sí, claro. Entonces hay que buscar, hay que diferenciarse también. Hay que agarrar cada quien su estilo y sobre todo yo creo que es importante darle a la gente, más ahorita en la actualidad, volverle a enseñar a que hay muchísima música muy y a bailar, sobre todo a bailar porque ya no bailan. No, ya se está perdiendo eso. Todos con la cámara nada más. Ya se está perdiendo eso. Pero el baile ya no ya nada más la ruedita, ya dos parejitas. Ya nos vamos, Checo. Pues quisiéramos tener más tiempo, pero el tiempo ya va callazo, ¿no? Hace como 15 minutos. 15 minutos, ya llevamos. Entonces, pues ya no estamos pasando, pero pues agradecemos mucho que estés aquí, Charly. Gracias. Es todo un gusto, un placer y pues ojalá que más adelante, pues ojalá hubiera una segunda parte porque pues, hay mucho que contar. Mucho que recorrer y mucho que estamos muy a gusto con esta historia que nos da. Muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, venimos a platicar un poquito de la historia. Yo como digo, no es una cosa que sea mía, sino, como vuelvo a repetir, Un es conjunto. un conjunto de personajes que apoyaron. Probablemente ahorita no nos extendimos en eso, pero pues, ellos están presentes. O sea, Charlie DJ es un concepto. ¿Sí? Bueno, y les agradezco. Muchas Y un gracias. saludo a todos ellos que Entonces, formaron Charlie DJ. Muchísimas gracias, nos estamos Gracias, viendo. señores. Y hoy Suscríbanse.